Evangelio del día domingo 8 de septiembre de 2024. 23º domingo del tiempo ordinario. Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, domingo, según San Marcos, nos muestra a Jesús en la región de Decápolis haciendo un milagro muy grande con un hombre sordo y tartamudo. Le recuperó el habla, ¿verdad? Para hablar perfectamente, y el oído, porque no oía, era sordo, sordo y tartamudo por esa misma razón. Entonces Jesús le hace este milagro diciendo unas palabras preciosas que es efetá, que quiere decir ábrete, tocando sus oídos, ¿verdad? Y su lengua, ¿verdad? Dice aquí, y toca su lengua con saliva. Algo interesantísimo. O sea, le da su propio humor. Darle su saliva es darse a sí mismo, es algo súper íntimo y súper profundo. ¿Qué quiso decirle con eso? Te doy mi habla, te doy mi oído. Precioso, precioso. Y entonces el Señor le dice, ábrete. Y en ese momento se le abrieron los oídos, se le soltó la lengua que la tenía trabada y empezó a hablar sin dificultad. Digo que no se lo dijeran a nadie, pero nadie le hizo caso y más crecía su fama, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decirnos con esto Dios? Señor, abre mis oídos y destraba mi lengua, destraba mi lengua. ¿Por qué? Porque tenemos que oír a Dios y hablar de Él. ¿Cómo vamos a hablar de un Dios al que no escuchamos? ¿Cómo escuchas a Dios? ¿Realmente lo escuchas? ¿Lo escuchamos? Hay muchas maneras de escuchar a Dios, pero tienes que ponerte en sintonía para escucharle. Se le escucha en el silencio, se le escucha en la visita al Santísimo, se le escucha en la Sagrada Escritura, en el rosario, en el ayuno, en el sacrificio, en la penitencia, en la vivencia de las virtudes, en la búsqueda de su voluntad, en el conocer más sus verdades. Abre tus oídos para escuchar la voz de Dios. Y según esa voz que te dé el Señor, abre, abre y destraba tu lengua para que hables de Él. No debemos permanecer mudos ante la ignorancia religiosa. Debemos ir y hablarles a todos de Jesús, hablarles a todos de lo que hizo Jesús por nosotros y lo que nos dio con su pasión, muerte y resurrección. Es muy importante escuchar la voz de Dios. En este tiempo es muy importante. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, porque los tiempos son confusos, los tiempos son oscuros, los tiempos son difíciles, los tiempos son ya en una proximidad a la luz total que es el reino de Cristo sobre la tierra, que tienes que tener atento el oído. Cuando Jesús le dice a Luisa Picarreta, ten atento el oído, sé atenta, quiere decir, escucha mi voluntad, ponte en sintonía para saber lo que quiero, y eso que quiero que lo vivas y lo hagas según mi querer. Luego entonces viviremos en el reino de la divina voluntad. Y nuestra lengua hablará del reino de la divina voluntad. Y cuando recemos el Padre Nuestro, digan, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y nuestras palabras resonarán y tumbarán
tumbarán el mal, acabarán con él y retumbarán en el cielo para abrir las puertas del reino de la divina voluntad. Pidámosle al Señor que abra nuestros oídos a su voz, a sus enseñanzas, a sus verdades, a sus conocimientos, a su forma de hablarnos a cada uno de nosotros y que seamos obedientes a su voz y que destrabe nuestra lengua para poderles hablar a nuestros hermanos de la grandeza del amor de Dios y de lo que Dios tiene reservado a aquellos hijos suyos que hacen su voluntad. Que Dios te bendiga.